Hola, buenas tardes. Mi nombre es Fernanda Carolina Mandujano Vega y estoy realizando una investigación sobre las procuradurías sociales que van encaminadas a ser una forma de evolución de las procuradurías de protección de niñas, niños y adolescentes. Este tema, bueno, ya lo he trabajado desde hace algún tiempo. Yo tuve la oportunidad de ser procuradora de protección de niños, niñas y adolescentes del municipio de Huimilpan, de aquí del estado de Querétaro, de donde yo soy originaria. Y en este sentido, me preocupa o cuando tuve oportunidad de ejercer este cargo, tuve la fortuna de conocer más a fondo qué es lo que hacen estas procuradurías y por lo tanto su importancia en el ámbito jurídico. Hoy en día las procuradurías han sido muy poco visualizadas, ya que la mayoría de ellas se encuentran bajo el sistema DIF o el Sistema Nacional DIF, por lo que no se tiene un gran conocimiento de, uno, su existencia, dos, sus actividades que realizan y obviamente los alcances y la protección que pueden brindar a la ciudadanía, sobre todo encaminadas a la protección de la familia, a los niños, niñas y adolescentes, las mujeres y los hombres, obviamente, en esos aspectos. Incluso en algún momento también la ley nos obliga a la protección de personas incapaces o menores infractores, que implica una protección especializada por las capacidades o por el grupo vulnerable al que pertenecen. Entonces, en este sentido, las procuradurías de protección de niños, niñas y adolescentes han sufrido algunos cambios, incluso con la reforma que tenemos del Código Civil Federal, que ya nos obliga a todos los estados a generar una homologación de este Código Federal en temas de oralidad familiar y civil y evidentemente en el tema de la protección de derechos de grupos vulnerables. En este grupo pues podemos encaminarlo a personas con discapacidad, personas con neodiversidades como lo son las personas con Asperger, las personas autistas, las personas con esquizofrenia o con algún padecimiento de neurodiversidad, las personas también que se encuentran en un estado de incapacidad por su edad, como lo son las personas adultas mayores, el tema también de los menores infractores, los niños, niñas y adolescentes y cualquier grupo que entre en una situación de vulnerabilidad entraría en esta protección, lo que implica evidentemente que el marco normativo se actualice hacia una protección más amplia en razón de las necesidades que se tengan. Incluso muchos catedráticos han pensado en que el litigio de manera privada en materia familiar va a tener un cambio muy importante y ahora los litigantes que nos dediquemos a la materia familiar vamos a ser coadyuvantes del Estado, es decir, vamos a prestar nuestros servicios a través de una facilidad o una prestación que el Estado brinde a la ciudadanía. ¿Por qué? Porque se entiende que al ser un grupo vulnerable, pues muchas de las veces pues no tienen los medios económicos y la cuestión económica pues siempre ha sido pues un tope o una barrera para que las personas adquieran justicia. Entonces eso es lo que se pretende. Otro de los puntos que yo realicé en este tema fue el tema de cómo se van a generar estas procuradurías. En estados como Jalisco, Guanajuato y Coahuila se establece como una procuraduría social, ya no solo como de protección de niñas, niños y adolescentes, y se le fundamenta sobre todo la aplicación de facultades de gestión y de representación social, que es algo que hoy en día es muy necesario por el tipo de procedimientos que vamos a llevar, sobre todo en materia de oralidad, donde debe de haber un coadyuvante del juez que determine cuáles son las necesidades que esta persona que se encuentra en un grupo de vulnerabilidad va a requerir dentro del procedimiento. Entonces, este punto creo que es muy importante abordarlo porque muchas de las veces el usuario no conoce estas oportunidades que tiene. En un contexto histórico del recorrido del andamiaje jurídico que tiene nuestro país, encontramos figuras parecidas en materia laboral, por ejemplo en la Procuraduría de la Defensa del Trabajador, o en materia agraria en la Procuraduría Agraria, ¿no? Donde son organismos
que son de justicia social, es decir, representan a grupos vulnerables como lo son los trabajadores y los campesinos respectivamente, y en base a eso generan una protección a derechos. Entonces, estos ejemplos que tenemos en nuestro país en otras ramas del derecho, creo que son importantes de revisar porque evidentemente generan una protección más amplia a los derechos de las personas, ¿no? Que eso es al final de cuentas la finalidad de estas reformas que van encaminadas a protección de derechos humanos. Otro punto importante es que orgánicamente se va a consolidar como un órgano desconcentrado, obviamente perteneciente al aparato de la administración pública centralizada del Ejecutivo, pero que va a buscar siempre esa autonomía para que no haya un impedimento social o político. Es decir, que más allá de que se busque que la persona que esté en el poder quede bien, que en realidad se realice una protección máxima de derechos. Entonces, todos estos elementos consolidan esta investigación, una investigación que está basada en la práctica, en lo que yo viví cuando estaba, pues sí, en la Procuraduría, viendo las necesidades, sobre todo necesidades materiales, o sea, es decir, económicas, incluso hasta de oficinas, de personal, porque es una gran labor, pero al final de cuentas siempre representa un reto para quien lo ejerce. Entonces va encaminado a eso. Mi propuesta está fundamentada en derechos humanos, en que la protección siempre debe ser máxima, siempre debe ser en pro de la evolución. Y creo que esta figura que podemos implementar en todos los estados de la República va a generar un gran cambio en la forma de protección de derechos de personas vulnerables. Muchas gracias.